Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más, pero para resolver el problema 3 de la dirigida. Este problema 3 ya conlleva una teoría aparte de lo anterior. Ya no vamos a ver errores absolutos ni errores relativos, sino vamos a ver la teoría de pasar un número a complemento 2. También vamos a ver cómo pasar un complemento 2 a un número, o sea, de su representación, cuál es el número que ese binario está representando en complemento 2. Y vamos a pasar un número de binario a decimal y un número decimal a binario, ¿no? Eso necesitamos saber y tratar de programarlo también. Vamos a ver a conocer algunas funciones de Python que lo que hace ya es convertirlo a binario, pero que no puede hacerlo todo porque no convierte binarios decimales a un número decimal. Entonces, por eso es que deberías crear tu propia función que haga esa conversión. Entonces, comenzando, el problema 3 nos dice lo siguiente, mira, nos dice de que tenemos dos números, estos dos números tienen 8 bits, y lo que hace es que vamos a representar estos dos números, bueno, vamos a tener que sumarlos, vamos a tener que restarlos, vamos a tener que restar el contrario, o sea, b menos a y luego menos a menos b. Y luego nos dice que todo este resultado ya está expresado en complemento 2 y veamos qué número es el que me está representando para ver si es que es cierto lo que nos están planteando ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer, o bueno, el resultado lo pasemos a complemento 2, eso es lo que dice. Pero también podemos ver o tener una idea de que ese número resultado, qué número está representando en complemento 2. Prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ver una, un caso. Primero tenemos el número A. El número A, si analizamos bien, el primer o el bit más significativo es el 0 y el número B, el bit más significativo es el 1. Si es un 0 indica que el número es positivo. Si es un 1 indica que el número es negativo. Es decir, el número que yo he querido representar en complemento 2 y me ha salido todo este B ha sido un número negativo. De la misma forma aquí ha sido un número positivo. Ahora, ¿qué número ha sido esto? Fácil. Si hay un 0 aquí, entonces el número positivo es simplemente transformar este número a binario. Y este número, no, transformar este número a decimal. Y este número de binario a decimal es 97. Y ahora, ¿cómo yo sé que este número es 97? Tienes que crear una función que lo que haga es pasar de binario a decimal. Mira, veamos aquí, en Python. En Python, ¿cómo nosotros sabemos qué número de binario es un decimal? Fácil. Tenemos una función, primero voy a explicarte, hay una función que es bin 145 que lo que pasa, lo que hace es convertir un decimal o un número entero en realidad, un número entero a su forma binaria, pero tiene dos letras aquí que estorban. Entonces tú lo que tienes que hacer y reducirlo es así, bin y lo indexas, es decir, solo tomas la parte desde el segundo carácter, o sea, de la posición 2, o sea, 0, 1, 2, hasta el final. Eso te está indicando esta sintaxis de aquí. Entonces vas a colocar o vas a agarrar solo esta parte de aquí. Quiere decir que si yo aquí pongo 103, por ejemplo, me va a salir este número y si yo ejecuto esto, va a agarrar solo este número que es lo mismo que está aquí. Listo, eso sería todo. Ahora, ¿cómo hacemos lo contrario? En Python sería así. Pones entero, para un entero pones el número binario en string y luego le pasas el parámetro 2 que es la base en la cual está. Este número lo que hace es convertir todo esto que está en binario a entero y es el número 153. Entonces vamos a ver qué número es este en binario, así nomás con esta función de aquí. Ejecutamos y sale que es 97. Entonces efectivamente este número en binario es 97. Ahora, ¿por qué no recomiendo utilizar estas funciones de aquí? Porque estás representando un número binario a un número entero. Pero hay números binarios que no son de esa forma. Hay números binarios que son de la forma así. Aquí le pones punto 1110, o sea, decimal por así decirlo. Este es un número decimal en binario, pero que representa un número decimal, no un número entero. Entonces, si tú ejecutas, te va a salir un error. Esto no es, no, no aborda todos los casos. Por lo tanto, es recomendable crear una función que te pase a binario a decimal y de decimal a binario. Ahora, esta función de binario a decimal lo que hace es que te pasa de un número binario como este
a decimal. Y si es un número binario decimal, también te lo pasa a decimal. Entonces tú le pasas un número, ya. Colocas un D, que es el valor que tú vas a retornar. Es decir, es el decimal. ¿Qué pasa si hay un punto en el string que tú le pasas? Es decir, es un, es un número binario de la siguiente forma, ¿sí? Perdón, es un número binario de la siguiente forma, 110, por ejemplo, con un punto. Entonces vamos a apartar ese caso. En ese caso vamos a dividir la parte entera y la parte decimal con un split de punto. Luego vamos a calcular el tamaño del entero y al entero le vamos a multiplicar por 2 elevado a la n menos i menos 1, que es lo mismo que hacer la descomposición polinómica pero para la parte entera. Y luego vamos a calcular el tamaño de la parte decimal y le vamos a multiplicar cada uno de esos valores por 2 elevado a la menos i más 1, que lo que va a hacer es que si, por ejemplo, si para este número lo vamos a multiplicar por 2 a la menos 1, para este 2 a la menos 2, 2 a la menos 3 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera está correctamente representado un número binario decimal a un decimal. Entonces ya está, esa sería prácticamente toda la función. En el caso no haya un punto, va a ser lo mismo de lo que hacía aquí, así que no hay problema. Entonces ya está, eso haría pasar de binario a decimal contando con números como por ejemplo el de aquí, que es un número decimal que el 101 es el 5 y el 0.1 es el 0.5. Entonces al ejecutarlo sale 5.5. De la misma forma, para un binario sin punto, y sale el 97 que es el anterior. Ya está. Entonces ya tenemos una función que lo que hace es transformar de binario a decimal. Tenemos algunas funciones que transforman de binario a entero y de decimal. Aquí tampoco transforma un decimal, sino transforma un número entero a binario. Ya está. Entonces ya tienes dos funciones muy poderosas. Y ahora lo que sería bueno también es que tú crees una función que pase de un número a binario por división sucesiva, que es lo que te enseñan en academia y todo eso, ¿no? Solamente lo puse para que veas que sí se puede, ¿no? Pasar de un número a binario, nada más. Entonces ya tenemos dos funciones, ahí lo analizas. Esta función es bastante sencilla. Entonces lo que ya tenemos es un número binario decimal que toma binarios con punto. Y aquí no toma binarios con punto, ¿no? Porque son divisiones sucesivas. Ahí tendrías, esta es tu tarea ya crear una función que sí lo haga. Entonces, ya tenemos número binario decimal y de número binario dos funciones poderosas. Ahora, también necesitas una función que lo que haga es convertirte un número a complemento 2. ¿Cómo así? ¿Cómo yo convierto un número a complemento 2? Fácil, mira. Como yo sé, bueno, primero nos habíamos quedado aquí, ¿no? Nos habíamos quedado que un número positivo, ¿cómo yo sé cuál es el número que proviene? El 97, porque simplemente transformo este número a decimal, ¿no? Y ya está, ese vendría a ser el número que proviene. Entonces, ¿cómo pasa un número positivo a complemento 2? Lo transformo a su expresión en binario. Ahora, ¿cómo convierto un número negativo a complemento 2? Así, mira. Aquí tengo un b que es un número negativo, 103. ¿Cómo lo paso a complemento 2? Agarro el número positivo, que es el 103, y ese número positivo lo convierto a binario. Vamos a ver cuánto es el número 103 a binario. Entonces vamos a pasar de decimal a binario, ¿no? De decimal a binario, ya lo habíamos creado esa función, y le ponemos 103. Ah, mira, ahí está arriba, no me he dado cuenta. Ya, pero la cosa es que es este número de aquí. ¿Este número de aquí es el mismo de aquí? Sí, solo que este número tiene 7 bits y aquí se está trabajando con 8 bits. Entonces le agregamos un 0 a la izquierda para completar. Ahora, como ya hemos completado, lo único que hacemos es pasarlo a complemento 1. ¿Qué es complemento 1? Cambiar los unos por ceros y los ceros por unos. O sea, cambiarlo a su contrario, nada más. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y si hay un 0, a 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Listo, ya está. Ahora, a este resultado o a este resultado le sumamos 1. Si a este resultado le sumamos 1, nos va a quedar la siguiente expresión. Este número de aquí, es el número que representa
al número negativo en complemento a 2, o sea, el número negativo en binario. ¿Cómo yo represento un número negativo en binario? Así, gracias al complemento a 2. ¿Cómo no sabemos que este número es negativo? Porque aquí, en el bit más significativo, hay un 1. Ya está. Ahora, este número de aquí es justo el número que aquí está, el B, el 10011001101. Quiere decir que el número binario aquí que representa el complemento 2 ha sido sacado del 103, ha provenido del 103. Ahora, ¿cómo yo voy al revés? Tengo el número binario y ¿cómo sé qué número me representa este en complemento 2? Ahora, para decirte esto, porque vamos a programar esas dos cosas, hay otra forma para llevar a complemento 2. Esta es una forma, ¿no? Esta es una forma de pasar un número binario, sumarle 1 y ese es el número complemento 2. Hay otra forma para pasar un número complemento 2, ¿cómo? Así. Si tú quieres pasar un número complemento 2, por ejemplo, que sea un X, aquí, un 113, por ejemplo, a ver, aquí lo he hecho al revés. Si tú quieres pasar un número complemento 2, la forma teórica en realidad es así. Tú tienes el número, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres pasar el B que es menos 103 a complemento 2. Entonces, como quieres pasar el 103 complemento 2, ya no vas a utilizar esa regla práctica, sino vas a querer usar la fórmula que está en la teoría. ¿Cuál es la fórmula de la teoría? Es el número en complemento 2 es el siguiente. Primero tienes que hacer 2 elevado al número en el cual yo estoy trabajando, de longitud de palabra que es 8, como estamos trabajando con 8 bits. De resto, este valor en positivo, o sea, 103. Ya está. Ese resultado que en la calculadora me sale, a ver, 2 elevado a la 8 menos 103, 153. Entonces, ese resultado, ese 153, si yo lo paso a base 2, es decir, a un número binario en base 2, ese número binario va a ser mi representación en complemento 2 y me debería salir este mismo valor de aquí. Vamos a ver, ¿cuánto es 103 en base 2? ¿Cómo lo convertíamos? Simplemente pasamos de decimal a binario, ya lo teníamos la función, ponemos 153 y nos da el valor de aquí, 100 11 11 001, 100 11 11 001. Quiere decir que hay dos formas para tú poder llevar un número negativo a complemento 2. Un número negativo a complemento 2. Número negativo a complemento 2. Número negativo a complemento 2. Tienes dos formas. Ya, ahora también, ¿cómo yo llego al revés? De un número que ya está representado, ¿a qué número ha sido representado como negativo? Puedes hacerlo utilizando esta fórmula pero al revés, que es bastante sencillo, te reto a que lo hagas, que es lo que había escrito antes de escribir esto, pero yo lo borré. Pero hay otra forma para poder yo, o sea, una forma muy curiosa, es que representas esto en decimal, o mejor dicho, calculas así la forma polinómica de este número, pero la última, el bit más significativo, lo restas, no lo sumas, sino lo restas. Es decir, por aquí 2 a la 4, luego 2 a la 3, y luego aquí 2 a la 0, todo esto lo sumas y le vas a restar con el bit más significativo. Ese número te da 103 y te da automáticamente, ya no tienes que hacer mucha cosa como esto, ni tienes que hacer este cálculo, sino te da de frente el valor del número y te dice que es negativo. Entonces, ya está. Eso sería dos formas también como ir de atrás para adelante. Entonces, vamos a programar eso. Entonces ya tenemos, faltaría programar un número a complemento 2. ¿Cómo pasamos un número a complemento 2? Entonces tenemos dos casos. Uno, si es positivo, simplemente lo pasamos a binario. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué pasa si el número es mayor que 0? Entonces simplemente, ya, y aquí le restringo algo también. Un número tiene que ser mayor que 0, pero también tengo que evaluar que el número sea menor que esta expresión de aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a poder representar, eso lo había puesto más acá abajo. Yo
Para una longitud de palabra, por ejemplo, de n igual a 4, yo para los positivos, para los números positivos, solo voy a poder representar pocos números, por ejemplo, el 0 y el 7. Si me dan un ejemplo, represente a complemento 2 el 0 o el 7 o cualquier número entre esos dos, entonces yo lo voy a poder representar. ¿Qué pasa si yo quiero representar el 8? Yo quiero representar el 8, eso no voy a poder, porque voy a necesitar una longitud de palabra más grande, por ejemplo el 5, que está aquí. El n igual a 5 voy a poder representar del 0 al 15 en positivos. De la misma forma, para negativos solo voy a representar desde el menos 1 hasta el menos 7. Ah, no, aquí me equivoqué. Es del menos 1 hasta el menos 8. ¿Ya? Porque es hasta a la 2 elevado a la n menos 1, hasta menos 8. Y aquí desde el menos 1 hasta el menos 16. Y así sucesivamente. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde puedo ir? Desde el 0 hasta el 2 a la n menos 1 menos 1. Y para los negativos, desde el menos 1 hasta el 2 a la n menos 1. Entonces ya está, mira, aquí tienes los rangos de todas las palabras, bueno, desde el 4 hasta el 8 o hasta el 9, de los números que puede representar con esas palabras. Por ejemplo, en el problema 3 se está trabajando con una palabra de longitud 8. Esta palabra de longitud 8 tiene, a lo más yo voy a poder representar desde el 0 hasta el 127 positivo y desde el menos 1 hasta el menos 128. Y vamos a ver que la suma no va a poder ser representada, a veces no va a poder ser representada en la longitud de palabra en la cual está, por lo tanto nos va a salir una incoherencia. Entonces veamos. Estábamos entonces haciendo nuestra función. Voy a evaluar si el número es mayor que 0. Si el número es mayor que 0 lo voy a transformar a binario. Pero también voy a hacer de que ese número, el número también tiene que ser menor que a lo más que pueda hacer con esos bits. 2 a la bits menos 1 menos 1. Ya. Entonces si es menor o igual, entonces no hay problema. Lo transformo a binario y cojo desde el 2 hasta el más y luego le completo los ceros para que sea la cantidad de bits. Simplemente retorno SB. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? O sea, que no está en el rango, entonces simplemente no se puede representar, ya está. Ahora, ¿qué pasa si no es un número no es un número positivo? Entonces es un número negativo. Trabajo con su auxiliar, diré con su absoluto, en un auxiliar. Y ese auxiliar también lo comparo, que ese auxiliar tiene que ser menor que 2 a la bits menos 1. Ya habíamos visto por qué. Entonces, luego de eso, simplemente le saco el complemento 2. Ese complemento 2 va a ser igual a 2 a la bits menos auxiliar, utilizando la fórmula de aquí. 2 a la n menos el número en positivo, o sea, 2 a la n menos auxiliar. Y luego cojo, lo transformo a binario. Y ese número en binario va a ser mi C2. Listo. Ya está. Eso sería mi pasar de complemento, o sea, un número que trabaja en ciertos bits, pasarlo a complemento 2. Ahora, ¿cómo hacemos lo al revés? De complemento 2 a número. Primero vamos a probar esta función que hemos creado. Vamos a pasar 4 a complemento 2 en 8 bits. Ah, verdad, tengo que... Ya. 4 en complemento 2 de 8 bits vendría a ser esta representación de aquí. Solo lo está pasando binario. Solo lo está pasando binario. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo 200 a 8 bits? No se puede representar porque 200 es mayor que 128 y solo puede representar hasta 128 en negativo. ¿Ves? Entonces, tengo que representar un número negativo pero menor a 128. O sea, menor a 128. Por ejemplo, el 126. Uy. El 126 vendría a ser este número de aquí. Y me está indicando que es negativo. El valor de aquí, el 1 me está indicando que es negativo. Ahora, 103 a complemento 2. Ahora, 103 a complemento 2. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ese 103, ¿ah? Pero menos 103, ¿cuánto es? Es el que está aquí. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces está bien el programa. El programa está yendo bien. A ver, 97 a complemento 2. Me debería salir lo mismo. 97 a complemento 2. No, espere. 97 a complemento 2 vendría a ser 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Que es este de aquí. Excelente. Entonces nuestra función está correctamente bien. Ahora, ¿cómo pasamos a lo contrario? De un número que ya está representado en complemento 2 al número que ha sido transformado. A ver, fácil. Utilizamos esto de aquí lo utilizamos. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si el binario, el primer elemento es el 0? Quiere decir que
como por ejemplo en este caso. Entonces simplemente transformamos ese binario a, a un entero, nada más, con esta fórmula, que ya habíamos visto cómo funciona. Entonces ya está. Ahora, ¿qué pasa si no es así? Si no es un cero, si no es un uno. Si es un uno, entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a representar en binario desde el índice uno hasta el final, o sea, desde esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, sin tomar el primer valor, voy a pasarlo esto a entero. Y luego de que lo pase entero, le voy a restar el 2 elevado a la n menos 1. O sea, 2 elevado a la n menos 1. Listo. Entonces, todo esto nos daría el complemento 2 del número. Entonces, si quiero sacar el complemento 2 de un número tanto, por ejemplo, el de aquí, que lo he puesto aquí, es el 97, y el de aquí, que yo lo escribí aquí, es el menos 103 y nos da correctamente. Y más opciones más, ¿no? Aquí más binarias. Menos 103, menos 182 y así sucesivamente. Entonces listo, ya tenemos la teoría, tenemos los programas y nos faltaría el rango de la representación de un número. No, esto mira, esto es facilito. Como tú ya sabes la teoría, los positivos y los negativos, los positivos van a un rango de 0 hasta 2 a la n menos 1 y los negativos van desde el menos 1 hasta el menos 2 a la n menos 1. Entonces simplemente utilicé un tabulate para que se vea más bonito y lo representes todo el rango que pueden tomar esos valores con una palabra determinada, una longitud de palabra determinada. Listo, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver estos 4 incisos. Mira lo que nos hemos demorado en la teoría, ya tenemos los programas, entonces ya simplemente solo sería resolver todos esos problemas. Y eso es fácil, mira, al toque nomás. A más B. A cuánto vale, 97. B cuánto vale, menos 103, ya habíamos visto. ¿Cuánto es la suma de A más B? 97 menos 103 me debe dar menos 106. Menos 6 puede ser representado en una longitud de palabra 8. Sí, porque está entre este rango. Entonces lo voy a poder representar y no va a salir ninguna incoherencia. ¿Cómo así? Vamos a sumar estos dos valores. Si sumamos estos dos valores nos da el número que está aquí. Créanme, nos da este número. Tú lo puedes corroborar después. Este número, ¿qué número representa? En binario, entonces vamos a pasarle de binario a decimal. De binario a decimal representa, esto debe ser así, de binario a decimal representa el número 250. Este es el número 250. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué pasa si nosotros ahora lo pasamos a complemento 2? Entonces pasamos complemento a 2. ¿Cómo se decía el complemento 2? Num, ¿no? Entonces era complemento 2 num y le pasamos ese número de aquí. Entonces vamos a pasar este número a complemento 2 a ver qué tal. Si lo pasamos a complemento 2 nos da el menos 6, mira. El número pasado a complemento a 2 nos da menos 6. Quiere decir que la suma de este número está correctamente porque estoy sumando un número en complemento 2 con otro número en complemento 2 y me da un número en complemento 2 que representa el 6. Es decir, este número en complemento 2 en realidad está representando el menos 6, el menos 6. Entonces vemos que está correctamente. Es decir, la suma de dos complementos 2 me da un complemento 2 que representa la suma real en valores decimales. Para eso nos sirve el complemento 2, para representar un número negativo y poder sumar en binario, para solo utilizar la suma, ya no utilizar la resta necesariamente. Entonces ahora, ¿qué pasa con la segunda operación? Porque nos piden A menos B. Entonces, A menos B es A más menos B. ¿Cuánto es A más menos B? A vale 97 y B vale menos 103. Menos B, ¿cuánto valdría? Valdría 97 menos y menos más 103, que sale 200. 200 puede ser representado en un número de longitud de palabra 8, mira, no puede ser representado. Entonces, como no puede ser representado, vamos a ver de que esa suma que vamos a hacer, porque nosotros queríamos restar antes A menos B, ¿no? Pero no vamos a poder, porque si ahora nosotros queremos hacer la suma, o sea, vamos a transformar todo esto a una suma, todo esto lo transformamos a una suma de A más menos B, ya no va a ser así, sino A más menos B, de tal manera que yo haga esto, más, y aquí ya no sea B, sino sea menos B. Yo quiero hacer eso.
Entonces A más menos B me va a salir como, esto ya no sería menos 103, sino sería menos 103. ¿Cómo hallamos el negativo cuando ya tenemos el número de aquí? Su negativo, ¿cómo lo hallamos? Esta es una regla práctica, mira, para ya no estar calculando el 103. O sea, si no tenemos, este sería el complemento 2 de 103, ¿no? Esto sería el complemento 2 de 103. Pero para ya no estar hallando cuánto va el 103 en número binario, simplemente hay una regla práctica. ¿Cómo así? Desde derecha a izquierda encontramos el primer uno y no cambiamos nada, el primer uno, y lo dejamos así. El primer uno lo dejamos así. Los demás números, los que están aquí, lo vamos a cambiar de 0 a 1 y de 1 a 0, que es todo lo que está aquí. ¿Ves? 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1. 1, 0. Listo. Ese vendría a ser el menos b. ¿Cómo yo sé que esto vale el menos b? Porque esto me debería dar 103, ¿sí o no? Entonces si paso de base de binario a decimal de este número, espérate, debe ser un string, de este número me debería dar 103. Listo, ya está, 103. Entonces es una regla práctica. Míralo, mira la poderosa estrategia que te estoy dando. Entonces, listo. Ya tienes 103. Ya tienes el negativo de b. Ahora solo sería sumar este binario con el a. Porque ya tienes el a en binario y el negativo de menos b. Entonces solo sumas y al sumarlo te da este valor de aquí. Este valor de aquí es, ¿qué cosa? Este valor de aquí en binario, o sea en decimal representa el número 200, ¿ya? Pero en total, o sea representa el 200. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho? Que en realidad esto lo deberíamos pasar a complemento 2, ¿no? Y esto en complemento 2 es menos 56. Esto en complemento 2 es menos 56. Entonces está dándome una incoherencia. Esto no debe ser así. Pero ¿por qué todo esto es 200? Y 200 es lo que me debería salir. ¿Y por qué no lo tengo que convertir a complemento 2? Porque si yo aumento la longitud de la palabra, yo voy a poder representar esta suma en una longitud de palabra de 9. Porque si yo le pongo un 0 aquí, y luego otro 0 aquí, y aquí me va a salir un 0 más, entonces este número en complemento a 2, todo este número en complemento a 2, como es positivo y aquí hay un 0, solo paso esto a binario y me sale el complemento a 2, que vendría a ser 200. Entonces yo podría representarlo, pero solo para una longitud de palabra igual a 9 o mayor que 9. Mayor o igual a 9. Pero para una longitud de palabra igual a 8 va a salir una incoherencia que me sale menos 56. ¿Entienden? Listo. Entonces ya está. De la misma manera aquí. Ya para qué repetir. B menos A es B más menos A. Y si lo calculas, menos 103 más menos 97 me da menos 200. No se va a poder representar. Si tú haces lo mismo que hicimos en la anterior, calculamos el menos A con la misma forma, encontramos el primer uno, lo dejamos ahí y luego cambiamos lo demás. Entonces, y luego sumamos todo b menos a, lo que va a salir es que se va a cargar uno, lo vamos a eliminar, no hay problema, pero este número me va a salir de nuevo menos 56 en complemento a 2. De aquí, mira, si representamos este número no se va a poder representar en complemento a 2. Este número es de binario a decimal. ¿Cuánto vale? Vale 56. Este número de binario a decimal vale 56. Pero si yo quiero transformar a complemento 2, me da 56. Este número a complemento 2 es 56. Pero todo este número a complemento 2, ¿qué creen que va a salir? Porque
Si yo le pusiera un 0 más y un 0 más aquí, me saldría aquí me saldría aquí igual a 1, me saldría 1. O sea, si yo aumento la longitud de palabra para n igual a 9, aquí me saldría un 1. Entonces y como es un 1, es un número negativo. Y para pasar a un número negativo complemento 2, tengo que sacarle su complemento 2. Según mi función que habíamos creado antes, nos daría el valor de, ahora vamos a complemento 2, pero de 9, mira, de 9, nos daría menos 200. Entonces, para una longitud de 9, sí se va a poder representar esa diferencia. Pero para longitud de 8 no se puede representar, nos están saliendo incoherencias. Entonces ya está. Y por último nos da el menos a menos b. Pero menos a menos b es menos a más menos b. ¿Cuánto es menos a? Ya lo habíamos visto, sale este número. ¿Cuánto es menos b? Ya lo habíamos visto, sale este número. La misma regla práctica. Sumamos estos dos números y nos sale este valor de aquí. Este número, ¿en qué número representa en complemento 2? El 6. Y esa vendría a ser la respuesta. Y eso sería prácticamente todo el problema 3. Listo.